Bienvenidos a TVT, el podcast donde contamos la historia, pero más chévere. En el programa de hoy vamos a abordar el drama, la gloria y el caos total de una de las cosas más adictivas del internet hoy por hoy, los podcasts. Sí, esas joyitas de audio que escuchamos mientras fingimos que trabajamos, mientras hacemos ejercicio o evitamos conversaciones incómodas en el transporte público. Sí, esas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo empezaron los podcasts? Es decir, ¿quién fue el man que un día dijo, pues voy a hablar ante un micrófono y que todo el mundo me escuche? Pues prepárense porque esta historia está mucho mejor que un documental de Netflix. Así que vamos a refrescar esta historia juntos. Para hablar de la historia de los podcasts hay que irse a finales de los 90 y principios de los 2000. Esa época donde el internet como lo conocemos hoy en día estaba aprendiendo a caminar, teníamos la conexión por dial-up, los CDs eran lo máximo, esos CDs que quemábamos y que marcábamos con marcadores con todos los grandes éxitos de nuestros cantantes favoritos, Ares, Casa, nos metían todos los virus que podían en nuestros computadores, MySpace era lo máximo, en fin, esta época dorada del cambio de siglo y de milenio. Pero en ese momento, algunos frikis de la tecnología, como se conocen por hoy, estaban ya experimentando con contenido de audio. Entonces, estos manes empezaban a grabar clips de audio, los subían a sus blogs, que en ese momento también los blogs también empezaban a caminar. Y a eso lo llamaron audio blogging, los blogs de audio. Entonces, era como un TikTok, pero pues sin los bailes. Solo gente hablando de cosas que le gustaban, de sus bandas favoritas, de sus series favoritas en ese instante, de sus programas favoritos, en fin. Cosas que realmente en ese momento la gente decía, pues bueno, esto no le interesa a mucha gente y ya, pero sí arriesgaban a hacerlo. Pero acá es donde se pone más friki el asunto. Y resulta que un tipo que se llamaba David, o se llama, ¿no? Se llama Dave Weiner, que básicamente era un científico loco, pero del mundo de la tecnología, creó algo que se llama RSS Feeds o Feeds RSS. En inglés esto significa Really Simple Syndication. ¿Y qué es esto? Esto suena como un término por allá bien rebuscado y corporativo y demás y confunde y reinarás con la terminología, pero lo que nos tiene que importar es que la creación de esto fue un cambio brutal. Porque, ¿qué pasa? Los RSS feeds permitían suscribirse a sitios web y recibir actualizaciones automáticamente. Es decir, cuando tú ibas a revisar el blog favorito todos los días, mientras empezó toda esta onda, después gracias a esto, el blog llegaba a ti, la actualización y lo que pasaba y lo que subían inmediatamente te llegaba a ti, a tu correo como una notificación. En ese momento, eso fue una magia increíble, eso fue una magia ni la macha. Para hoy en día, eso es muy normal. Es muy normal recibir la notificación y la campanita en YouTube y el pre-save en Spotify que nos avisa y que ya está listo para que nosotros sepamos cuándo subieron la canción o el podcast o la notificación de Instagram o lo que sea. Esas suscripciones nacieron gracias a esto que se inventó el señor Dave Weiner. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con los podcasts? Lo que pasa es que en el 2000, un tipo que se llamaba, o que se llama también, vea, yo estoy matando a todo el mundo, que se llama Tristan Lewis, se le ocurrió algo y dijo, ¿y qué tal si a esos RSS feeds, a esa cosa que le mandaba usted la notificación del blog, le metemos el archivo de audio de una vez? Y ¡pa! Con esta cosa se plantó la semilla de lo que hoy son los podcasts. Y no fue por ahí hasta el 2003, 2003, sí, 2003 que ya las cosas empezaron
a cocinarse y a prepararse para lo que hoy conocemos como podcasts. Aquí es cuando entra en la escena un señor Adam Curry. A ese tipo le pusieron el Podfather, que en español sería como el podrino o el podcastdrino o el padrinotcast. Bueno, una mezcla entre padrino y podcast en inglés que dio a la palabra Podfather. Y así se le conoce. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Adam Curry era un VJ de MTV, pues cuando MTV daba videos musicales, cuando realmente hacía honor a su nombre Music Television y era lo máximo para ver los videos musicales de todas las bandas y los artistas buenos del momento. Entonces Adam se unió a Dave Weiner, el man de los RSS feeds, y juntos crearon la primera forma práctica, rápida, de distribuir archivos de audio a través de estos RSS feeds. Y ahí ellos desarrollaron un software, un programa que se llamaba iPodder. Después se llamó, y creo que todavía se llama Juice. Y era un programa que permitía descargar archivos de audio directamente al iPod, cuando el iPod era el hit de hits de reproductores de música. Ahí se inventaron eso, el iPodder. Ahí fue cuando a la gente, cuando al público se le encendió ese bombillito de decir, pues podemos crear nuestros propios programas de audio como si fueran unos programas de radio y cualquier persona con un iPod pues puede escucharlos donde quiera y cuando quiera. Porque aquí está la diferencia entre el podcast y la radio, que el podcast permite eso, escucharlo cuando sea, mientras que con la radio tocaba en el horario en el que se transmitía en vivo y ya, y no hay forma de volverlo a escuchar o tener la posibilidad de acceder a ese contenido en cualquier momento. Y ahí está un detalle interesante, porque el término podcasting en ese momento pues ni existía, estaba el término iPodder por el iPod, eh, pero entonces no fue hasta el 2004 cuando un periodista que se llama Ben Hammersley escribió un artículo para el diario The Guardian y allí el tipo, cuando escribió este artículo, soltó la palabra podcasting, que al tipo pues le sonó como una mezcla entre iPod y broadcasting, ¿sí? Entonces vamos a desglosar esto. Pod, la palabra pod en inglés que viene del iPod, es el dispositivo pues que todos usaban, yo nunca tuve uno, pero pues muchos lo usaron para escuchar estos primeros programas de audio. Pero acá está lo chévere. Pod también se refiere a algo donde puedes guardar cosas, como un contenedor, una cápsula. Por eso cuando uno va a unos cafés y uno pide el café del pod y uno compra los pod para hacer el cafecito es porque son capsulitas donde se guarda algo. Entonces, un podcast también es una transmisión que puedes guardar y escuchar cuando quieras. Esa es la gran diferencia que hablábamos ahorita de la transmisión tradicional por radio. Y cast, la palabra cast de podcast, ya tenemos pod, que es la cápsula que viene también del iPod. Esa palabra cast viene del término en inglés broadcasting o broadcast, que es enviar contenido de audio o video a una audiencia amplia, transmitir algo. Entonces el podcast es esa capsulita de transmisión a la que puedes acceder en cualquier momento. Y pues también hay la palabra iPod, que también el iPod es una capsulita donde se mete música, eh, también cobra sentido. Entonces, cuando escuchen esto ya saben por qué se llama podcast. Es la transmisión personalizada que se puede guardar y está lista cuando su merced quiera. Y ahí nació esta estrella. Al principio el podcasting era un nicho pequeñito, o sea, era solamente los manes frikis y los nerds y los geeks eran los que escuchaban podcast.
Los primeros en adoptarlos eran grandes apasionados y creaban unos shows así, mero mejor dicho, súper, hiper, mega wow. Pero entonces eran temas así que en ese momento la gente veía como raritos, ¿sí? De gente hablando de tecnología, de anime, de hobbies raros, bueno, de muchas cosas que hoy en día tienen un público gigante, pero que en ese momento pues no eran lo máximo. En 2005, Apple entró en escena, la empresa de los iPods y de los iMacs, en fin. Y pues ellos cambiaron el juego como suelen hacerlo cuando entran a cierto juego en cualquier momento. Y ellos agregaron un soporte para los podcasts en la versión de iTunes, que iTunes era el programa o es el programa de Apple para escuchar música, el reproductor, para guardar las canciones, en fin. Y en la versión iTunes 4.9 lo que hicieron fue que pues fuera súper fácil para la gente encontrar podcasts y suscribirse a los podcasts. Hoy en día tenemos Apple Podcasts, que es tremenda plataforma. Y allí, cuando pasa esto con Apple, todos los que tenían un iPod, no fui yo, decían, ¿en serio? ¿Yo puedo escuchar algo más que mi playlist, algo más que las canciones? O sea, tengo acceso también a estos contenidos de gente hablando de ciertos temas. Pues eso le voló la cabeza a muchos usuarios de iPod. Y es que incluso en ese momento hasta el expresidente George W. Bush, siendo presidente, se subió al tren de los podcasts. O sea, empezó a ser tan popular que hasta el mismo presidente Bush fue uno de los pioneros de todo este tema. Y los discursos semanales del presidente Bush empezaron a distribuir como podcasts. Es decir, si hasta el presidente lo hace, pues yo creo que es algo serio, fue lo que pensaron en ese momento y podemos hacer de esto algo mucho más grande. Bueno, vámonos ahora como al 2014. Sí, 2014. Y es cuando el podcasting tuvo su gran momento. Y es que un show llamado Serial salió al aire. Serial era un podcast de crimen y seguía una historia a lo largo de varios episodios. La gente se volvió adicta a escucharlo. Este fue el primer podcast en volverse realmente popular, lo que hoy llamamos viral, mainstream. Y esto también demostró que los podcasts podían ser más que gente hablando a un micrófono de cualquier cosa, porque sí, que podían volverse una forma de arte, unos contenidos importantes, serios, bien estructurados. Entonces Serial pues abrió las puertas a que mucho contenido más serio, mucho más estructurado se construyera. Y pues a partir de ese momento, hasta la abuelita quería tener un podcast, todo el mundo quería tener un podcast y ya para 2017 había más de 500,000 podcasts. Luego llega Spotify, entra en escena, entra al juego, se une al chat y empiezan a invertir en podcasting, mejor dicho, como si no hubiera mañana. Entonces empiezan a comprar compañías, unas compañías que se llaman Gimlet Media, Anchor, compañías que estaban haciendo mucho podcasting, les firman contratos exclusivos y empiezan a generar pues esta súper ola de podcasting. Ellos firmaron, por ejemplo, gente como Joe Rogan. Ustedes van al podcast de Joe Rogan y es casi que el podcast con más audiencia del mundo, es una cosa loca. Entonces Spotify dijo, hay que meterle billete a esta vaina y por eso es que empezaron a posicionarse como una plataforma líder en podcasting. Y allí, de nuevo, entonces, ya no solamente la gente ve algo como un hobby, algo porque sí, de hablar de cualquier vaina entre un micrófono, se empieza a estructurar mucho más, empieza a ser un negocio. Entonces ya aquí los anunciantes, las empresas, empiezan a hacer fila para patrocinar shows,
para poner sus cuñas ahí y entonces los creadores de podcasts empiezan a ganar dinero con esto. Se vuelve negocio. Entonces, ahí cobra también ya un papel importante de lo que son los podcasts hoy en día. Hoy el podcasting está en todas partes. Hay show de lo que usted quiera, de lo que usted se imagine. Hay un podcast. Hay para todos los gustos, para todas las profesiones, para todos los temas, es decir, y los encuentra en muchos idiomas, con diferentes tipos de estructuras, los que son solo audio, los que son audio y video, es decir, hoy en día hasta en Spotify, que era una cosa solo de audio, también se pueden ver en video los podcasts. Entonces esto es algo realmente que está estallando. Además que pues la tecnología ha mejorado mucho, ya uno no necesita un estudio profesional para hacer un podcast, antes sí se necesitaba, sino que hoy en día ya hay mucho más acceso al equipamiento, es decir, se puede conseguir un micrófono decente a un buen precio, se puede conseguir software decente a buen precio o gratis incluso, y las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, permiten que uno pueda subir el contenido de manera mucho más fácil y poder acceder a ese contenido mucho más fácil. Y ahora es una industria increíble, es decir, hay miles de millones de personas involucradas, ganando dinero con anuncios, con patrocinios, con modelos de suscripción. Esto es todo un sueño de capital hecho realidad. Para este año ya hay más de 5 millones de podcasts en el mundo. Y como les dije, cubren todos los temas que usted quiera, de los que usted se pueda imaginar. Entonces hay un podcast para todos. Como decía mi abuelita, cada tiesto con su arepa. Y para cada persona hay un podcast y para cada tipo de público hay un podcast. ¿Qué viene para el podcasting? Yo creo que es un futuro brillante. Estamos viendo podcasts muy interactivos donde los oyentes pueden votar, unirse a la conversación. La inteligencia artificial pues está también permitiendo que muchas cosas se hagan de manera más prácticas y más fácil para los oyentes y para las personas que están interesadas en cierto tipo de contenido. Y a medida que más personas en el mundo tienen acceso a smartphones, a internet, a dispositivos, pues esto empieza a crecer. Sí, es una forma definitiva de contar historias, de compartir información de una manera chévere, muchas veces íntima, que eso también acerca a las personas. Y pues cuando uno quiera acceder en el momento en que uno quiere ir repetir los podcasts de manera infinita. Bueno, eso es el chisme sobre los podcasts, sobre sus inicios frikis hasta su fama mundial que tienen hoy en día. Y pues, ¿quién iba a pensar que un grupo de nerds que estaban jugando con estos RSS feeds crearía un medio que ahora es parte de nuestra vida diaria? Si les gustó este episodio, por favor, no olviden darle clic al botón de suscribirse, dejarnos cualquier comentario que se les venga a la cabeza. Oigan, y si tienen una idea para un episodio, la historia de lo que sea, de lo que ustedes quieran conocer, de dónde salió, cómo se creó, qué pasó, por qué es así hoy en día, déjenlo por favor ahí en los comentarios, que es muy chévere saber de qué quieren saber para poderlo enseñar. Y nos vemos en un próximo capítulo de TVT, donde contamos la historia, pero más chévere.